Les habla Kirtop y esto es 100 artefactos cuya antigüedad los científicos se niegan a revelar públicamente. La espada en piel de castor. A veces las armas cuentan más sobre la política que cualquier crónica. En el condado inglés de Kent, en un antiguo cementerio, los arqueólogos encontraron una espada del siglo VI que sorprendió a los expertos por su estado de conservación. No es solo un pedazo de hierro oxidado, sino un símbolo de poder absoluto que se transmitía de generación en generación. La empuñadura de la espada está cubierta de plata y dorado, pero lo más valioso estaba oculto en la hoja. Ahí están grabadas unas runas misteriosas, un conocimiento sagrado que en aquellos tiempos solo estaba disponible para la élite. Pero lo que realmente hace única a la espada son los detalles que normalmente se pudren en un par de siglos. Los investigadores encontraron fragmentos de la vaina hechos de madera y cuero, que por dentro estaban forrados con auténtica piel de castor. Ese lujo era excesivo incluso para los reyes y demuestra el increíble estatus del propietario. Junto al guerrero encontraron un colgante de oro con la imagen de un dragón, una reliquia familiar que conecta a la Gran Bretaña de esa época con Escandinavia y los reinos francos. La profesora Alisa Roberts, quien ha visto cientos de artefactos, admitió que nunca había visto una espada en un estado tan perfecto. Este hallazgo demuestra que la Alta Edad Media no fue una época oscura de pobreza. Fue una era de guerreros alfabetizados, política compleja y conexiones que atravesaban toda Europa. De las 200 tumbas en este cementerio, solo se han investigado 12, lo que significa que los principales símbolos de poder aún esperan su momento bajo la tierra de Kent. Una olla con monedas en la chimenea. Este descubrimiento extraordinario, sin duda, se ha convertido en un verdadero avance en el estudio de la historia escocesa y, en particular, en la historia del clan MacDonald. Las monedas no solo servían como medio de pago en esa época, sino que también eran un símbolo de prosperidad y estatus de su propietario. Los investigadores no pueden afirmar con certeza que el tesoro pertenecía a Alasdair Ruth MacLean MacDonald. Sin embargo, una gran cantidad de pruebas lo sugiere. La trágica historia de la masacre de Glenca es uno de los periodos más oscuros en la historia de Escocia, y estas monedas pueden ser uno de los últimos testimonios de esa terrible tragedia. El tesoro encontrado en la casa de verano habla de la importancia y el estatus de su dueño. Los restos de cerámica costosa y otros objetos de lujo son testimonio del alto estatus social y la prosperidad de los habitantes de esta casa. Estos artefactos representan una oportunidad única para ver la vida cotidiana de la nobleza de esa época, permitiendo a los investigadores entender cómo vivían y a qué se dedicaban los jefes de clanes y su círculo más cercano. Hipócrates de la isla de Kos fue un médico de la época de Pericles. Es reconocido como una de las figuras más destacadas en la historia de la medicina. Se le llamó el padre de la medicina occidental, haciendo referencia a su enorme contribución en este campo. Hipócrates fundó su propia escuela médica, la cual provocó una verdadera revolución en la medicina antigua. Aunque tradicionalmente se asociaba con la magia y la filosofía, él separó la medicina como una disciplina independiente y así creó una nueva profesión. Bolsa de la Edad de Piedra. Aproximadamente en el año 2500 a.C., un habitante del Neolítico en el territorio de la actual Alemania encontró una solución única para decorar su bolsa. Durante las excavaciones cerca de Leipzig en 2012, los arqueólogos descubrieron más de 100 dientes de perro cuidadosamente dispuestos en una tumba, lo que llevó a suponer que decoraban la solapa de una bolsa. Los arqueólogos señalaron que con el tiempo la piel o la tela de la bolsa desaparecieron y solo quedaron los dientes, orientados en una sola dirección. Estos dientes probablemente decoraban la parte exterior de la bolsa. Todos están dispuestos de la misma manera, lo que recuerda a una solapa moderna. Estos hallazgos se realizaron en la cantera. En la cantera de Profen, en la misma zona, también se encontraron otros artefactos importantes, incluyendo el entierro de una mujer que vivió alrededor del año 50 a.C. sepultada con medio kilo de joyas de oro. Sin embargo, incluso entre hallazgos tan ricos, la bolsa con dientes de perro se convirtió en un verdadero descubrimiento. Este es el primer caso en que los arqueólogos han encontrado evidencia directa de la existencia de un accesorio similar. Para decorar esta bolsa se necesitaron los dientes de una decena de perros. En otras sepulturas de esa época, los arqueólogos también encontraron dientes de lobos, de perros y conchas, que aparentemente se usaban para decorar mantas y ropa. Cuando la tela se descomponía, solo quedaban estos elementos decorativos. 3 artefactos sorprendentes. Los arqueólogos hicieron un descubrimiento que podría cambiar la percepción de la historia del antiguo Egipto. Recientemente se encontró la tumba perdida del faraón Tutmosis. Segundo, un acontecimiento comparable al hallazgo de la tumba de Tutankamón en 1922. Sin embargo, a diferencia de la famosa tumba del Niño de Oro, la tumba de Tutmosis II resultó estar muy dañada. Después de la muerte del faraón,
la cámara se inundó y la mayoría de las reliquias probablemente fueron trasladadas a otro lugar. Uno de los artefactos clave son fragmentos de vasijas de alabastro decoradas con el nombre de Tutmosis II. Estas vasijas, hechas en forma de pato, se usaban en rituales y evidenciaban el alto estatus de su propietario. La inscripción en ellas ayudó a confirmar que la tumba realmente pertenecía a este faraón. Otro hallazgo importante son los fragmentos de pintura mural que cayeron del techo y las paredes. Los investigadores descubrieron que el techo alguna vez estuvo pintado de azul y cubierto de estrellas, y que las paredes estaban decoradas con textos del libro de Amduat, un texto del antiguo Egipto que narra el viaje del dios Sol Ra por el inframundo. Imágenes similares solo se encontraban en las tumbas de los faraones y de la nobleza cercana a ellos. Otro artefacto encontrado es una vara de madera que pudo haber sido parte de una lanza o de un abanico ceremonial utilizado para abanicar al faraón. En el mango se conservó una inscripción con el título del rey, lo que se convirtió en otra prueba de que la tumba pertenecía a Tutmosis II. Heródoto Fonto es un historiador de la antigüedad. Él nació en la ciudad de Halicarnaso, Caria, y vivió en el siglo V a.C. Lo apodaron el padre de la historia, ya que fue el primer historiador que sistematizó los materiales, verificó su veracidad en la medida de lo posible y los convirtió en relatos bien estructurados y vívidos. La historia es su obra maestra y su única obra conocida. El registro de los resultados de las indagaciones, durante las cuales Heródoto investigó los orígenes de las guerras greco-persas y recopiló diversos datos geográficos y etnográficos. A pesar de que sus historias no siempre eran absolutamente precisas, él afirmaba que solo transmitía lo que le habían contado. Se sabe poco de su biografía, solo algunos hechos contradictorios y curiosos de los registros antiguos. Una espada anglosajona del siglo VI. Los arqueólogos descubrieron una espada anglosajona del siglo VI en un antiguo cementerio cerca de Canterbury. El hallazgo se distingue por su excelente estado de conservación y recuerda al arma legendaria del entierro de Sutton Hoo. La espada está decorada con patrones de plata dorada y a lo largo de la hoja se extienden símbolos rúnicos. Una característica especial del arma es el anillo en el pomo, que según los científicos puede simbolizar la lealtad al rey o a la nobleza. Junto con la espada se conservaron restos de una vaina de madera forrada con piel de castor. Además de la espada, en la tumba se encontró un amuleto de oro con la imagen de una serpiente o un dragón. Este tipo de adornos, por lo general, pertenecían a mujeres nobles o se transmitían como recuerdos. Reliquias familiares conmemorativas. Las excavaciones muestran una clara división entre las tumbas masculinas y femeninas. En las tumbas masculinas predominan las armas y armaduras, mientras que en las femeninas hay broches, hebillas y joyas. También entre los artefactos hay objetos de origen escandinavo y francés, lo que indica los lazos culturales de los anglosajones. Hasta ahora se han estudiado 12 tumbas y aún quedan alrededor de 200 sepulturas por explorar, las cuales podrían ocultar hallazgos igual de valiosos. El tesoro que se convirtió en una sensación. Un hallazgo accidental, siglos después, se volvió una verdadera sensación. La joya de Alfredo permaneció mucho tiempo y de manera totalmente inmerecida, guardada en las cámaras del tesoro, pero después de cientos de años la justicia prevaleció. La joya de pequeño tamaño fue encontrada en el siglo XVII en el norte de Peterton. No se encontraba en cofres tallados, sino en un campo común. Durante un cuarto de siglo, la joya de Alfredo estuvo en posesión del coronel Nathanael Palmer, quien la legó a la Universidad de Oxford. Todavía se conserva en el Museo de Arte Ashmolean y se considera la pieza más valiosa de la exposición. La reliquia podría haber seguido acumulando polvo en la colección durante mucho tiempo, si no fuera porque un día los científicos la examinaron con más atención. La antigüedad de la pieza supera los 1000 años. Consiste en una incrustación de esmalte en forma de gota, en la que está representada una persona, presumiblemente Jesucristo. La figura pálida del Salvador está dirigida hacia el espectador. El rostro está parcialmente cubierto por una mata de cabello dorado. En las manos vemos unas plantas con tallos largos. La placa de esmalte en un engaste de oro descansa sobre una base de metal noble y en la parte superior está cubierta con cuarzo transparente. Es interesante que la joya de Alfredo también haya inspirado a muchos autores contemporáneos. Por ejemplo, el famoso escritor Tolkien trabajó durante mucho tiempo en la Universidad de Oxford como profesor de lengua anglosajona. Algunos de los amuletos de los héroes de El Señor de los Anillos y El Hobbit los copió precisamente de esta joya. La gente resultó ser más inteligente de lo que pensábamos. Los arqueólogos descubrieron 27 herramientas de hueso de 1,5 millones de años de antigüedad en Tanzania. Estos hallazgos demuestran que los antiguos humanos dominaron la fabricación de herramientas de hueso aproximadamente 1 millón de años antes de lo que se pensaba anteriormente. Los científicos creen que el trabajo del hueso para fabricar herramientas comenzó hace aproximadamente 500,000 años. Sin embargo, los nuevos hallazgos muestran que incluso en ese entonces
Los antiguos humanos usaban una técnica similar a la talla de piedra. Al desprender pequeños fragmentos, les daban a los huesos la forma deseada. Las investigaciones demostraron que estas herramientas estaban hechas de huesos de animales grandes, elefantes, hipopótamos y antiguos toros. Esto indica que las personas elegían conscientemente un material resistente para sus herramientas. El paso de trabajar con piedra a trabajar con hueso fue un avance intelectual importante en la historia de la humanidad. Los antiguos no solo copiaban técnicas conocidas, sino que también las adaptaban a nuevos materiales, lo que demuestra el desarrollo del pensamiento y las capacidades cognitivas. La espada en la piedra. Todos conocen la leyenda de la espada en la piedra. Un cuento, un mito, un símbolo de poder. Pero en Italia hay un lugar donde este mito existe físicamente. En una capilla toscana en Montesiepi, una verdadera espada de hierro ha estado clavada en la piedra durante 800 años. No es una copia ni una decoración, sino una auténtica hoja del siglo XII. Se le relaciona con un caballero que, de repente, renunció a la violencia y clavó la espada en la roca como símbolo de su rechazo a la vida anterior. Durante mucho tiempo se pensó que era una falsificación para los peregrinos, hasta que el análisis del metal demostró que la hoja es realmente medieval y bajo la roca un radar detectó una cavidad, posiblemente una tumba. Lo más extraño es otra cosa. La historia del rey Arturo y las espadas en la piedra aparece después de esta leyenda italiana, y ahora cada vez se escucha más la pregunta: ¿y si no fue el mito el que dio origen al artefacto, sino el artefacto el que dio origen al mito? El cobre de los glaciares. En algún momento, en la orilla del río Ontonagon, en Michigan, yacía un bloque que las tribus locales describían como un pedazo de cobre puro del tamaño de una casa. En el siglo XVII, esto se contaba como una leyenda, hasta que unos cazadores vieron la roca con sus propios ojos. Enorme, lisa, como si alguien la hubiera forjado especialmente en la antigüedad. Más tarde quedó claro, no era un mito. Es una de las pepitas de cobre más grandes que el ser humano haya encontrado. Su peso se estimaba de diferentes maneras. Desde 1 hasta 10 toneladas, el peso real resultó ser de aproximadamente 1.680 kilogramos. Pero lo más importante no es la cifra, sino su origen. Hace miles de años por aquí pasaba un glaciar de 2 kilómetros. Arrancaba pedazos de roca de cobre y los transportaba a decenas de kilómetros, dejando tras de sí gigantescas masas erráticas de metal casi puro. En el siglo XIX, el empresario Julius Eldred compró este bloque 2 veces, una a las tribus locales y otra al gobierno, y con un esfuerzo increíble la arrastró a través del bosque, la transportó por el río y la llevó a Detroit. Más tarde, el gobierno volvió a comprar la roca, pagándole 4 veces más. Hoy en día, la pepita de Ontonagon se encuentra en el Museo Nacional de Historia Natural. La región aún recuerda hallazgos mucho más grandes. Hace algunos años, en el bosque se encontró un gigante que pesaba 28 toneladas. Arquímedes de Siracusa fue un matemático, físico, ingeniero, inventor y astrónomo griego. Aunque se sabe poco sobre su vida, es recordado como uno de los principales científicos del período clásico de la antigüedad. Entre sus logros en el campo de la física se encuentran el descubrimiento de la hidrostática, la estática y la explicación del principio de la palanca. Se le atribuye la creación de mecanismos innovadores, incluyendo el motor perpetuo y la bomba de tornillo. Investigaciones modernas han demostrado que las máquinas inventadas por Arquímedes son capaces de levantar barcos hundidos del agua y de incendiar un barco utilizando espejos cóncavos. Arquímedes también fue el matemático más grande de la antigüedad e incluso de toda la historia. Él utilizó el método de las iluminaciones sucesivas para calcular el área bajo el arco de una parábola, sumando series infinitas, y dio un valor sorprendentemente preciso del número P. Descubrió la fórmula para calcular el volumen de una superficie de revolución, pero los trabajos matemáticos de Arquímedes, a diferencia de sus inventos, eran poco conocidos en la antigüedad. Fueron leídos y citados por los matemáticos de Alejandría, pero su descripción completa, realizada por Isidoro de Mileto, apareció hasta el año 530. También en el siglo VI, Eutosio escribió un comentario sobre los trabajos de Arquímedes, los cuales ganaron popularidad entre los lectores. Varias copias de los manuscritos de Arquímedes sobrevivieron a la Edad Media y se convirtieron en fuentes de inspiración para los científicos del Renacimiento. Piedra que marca los límites de la antigua ciudad. En Roma, durante la restauración del mausoleo de Augusto, se descubrió una piedra rara que marcaba la frontera sagrada de Roma, datada en la época del emperador Claudio. Además, la piedra aún estaba fijada en la tierra en el lugar de la tumba familiar, donde fueron enterrados los restos del propio Claudio. Los arqueólogos ya han declarado la importancia extraordinaria de este hallazgo, ya que en Roma solo se han encontrado 10 piedras similares y ha pasado mucho tiempo desde el descubrimiento de la última. Según la leyenda, el Pomerio era la frontera de la ciudad, trazada por Rómulo el 21 de abril del año 753 a.C., en el día de la fundación de Roma, y representaba un surco arado de acuerdo con complejos rituales religiosos etruscos. Era un lugar sagrado, dedicado a los dioses protectores de la ciudad,
y tenía una gran importancia para la protección de la ciudad contra amenazas sobrenaturales. Más tarde se construyó una muralla a lo largo de la frontera del Pomerio. El Pomerio en sí no es una muralla, pero marcaba claramente la línea de la ciudad, dentro de la cual regían reglas especiales, separándola del territorio exterior. Así, en particular, estaba prohibido vivir aquí y dedicarse a la agricultura. Ningún gobernante extranjero podía cruzar esta frontera. También estaba prohibido el ingreso de ciudadanos armados. La única excepción eran los generales que regresaban de la guerra con la victoria. A ellos se les permitía entrar en triunfo, con todo su atuendo, y ofrecer sacrificios a los dioses. En cuanto a la piedra encontrada, tiene una inscripción con la justificación correspondiente. El imperio se expandió gracias a la conquista de Britania por Claudio. Por lo tanto, él tenía derecho a expandir las fronteras sagradas de la ciudad, y de hecho lo hizo. La piedra tiene ciertas dimensiones. Como resultado, fue declarado culpable. Solo se conserva una parte de la inscripción en ella, pero como existen otras piedras similares en las que fue grabado exactamente el mismo texto, la parte que falta se puede determinar fácilmente. La inscripción completa en las piedras de Claudio decía: Tiberio Claudio, hijo de Druso, César Augusto Germánico, gran pontífice, investido con el poder de tribuno por 9ª vez, proclamado emperador 16 veces, cónsul por 4ª vez. La pérdida del territorio de la ciudad romana aumentó y se delimitó con el tiempo, pero en este caso solo se conservó una parte de las últimas líneas. El secreto de la supervivencia en el infierno helado. Estamos acostumbrados a considerar a los antiguos como personas primitivas, pero hace 12.000 años en las cuevas de Oregón se resolvían problemas que hoy solo los ingenieros pueden manejar. Los arqueólogos encontraron allí fragmentos de ropa hecha de piel de alce. Es la prenda de trabajo más antigua de la historia, y su existencia es la razón principal por la que nuestra especie logró sobrevivir. Los humanos modernos fueron los únicos que se atrevieron a vivir permanentemente por encima del paralelo 45. Es una zona de frío extremo, donde la biodiversidad es prácticamente nula. En esas condiciones, la ropa no es un accesorio, sino una tecnología de supervivencia. Los científicos han demostrado que, en un clima helado, la ropa ajustada y compleja es más importante que la comida. Sin calorías se puede sobrevivir semanas, pero el frío mata en cuestión de horas. La elección del material en Oregón era perfecta. Para las trampas usaban animales pequeños, pero la ropa la confeccionaban exclusivamente con piel de alce. Su piel es más gruesa y tiene una capacidad de aislamiento térmico fenomenal. Los investigadores encontraron en las cuevas no solo restos de piel, sino también fragmentos de cuerdas, mecanismos de disparo complejos para atrapar conejos y herramientas hechas de diferentes tipos de madera. Era una verdadera industria. Las personas no solo sobrevivían, sino que creaban sistemas que les permitían dominar donde otras especies perecían. Pero mientras unos luchaban contra el frío, otros en Francia estaban haciendo una revolución en el arte. En la cueva de Chauvet se encontró una imagen de un oso de 32.000 años de antigüedad. Sorprende por su técnica. Líneas es puro minimalismo. Para darle volumen al animal, el maestro utilizó difuminado, esparciendo el pigmento con los dedos o con un trozo de piel. Solo un par de trazos, y ante nosotros hay un depredador vivo, con carácter y poder. Estos dos hallazgos, los fragmentos de piel y el dibujo en Chauvet, muestran dos facetas de nuestro pasado. Por un lado, el cálculo preciso y la alta tecnología de confección que permitió conquistar el norte. Por otro lado, el nacimiento del espíritu bishumano, cuando el cazador, entre las luchas por la vida, encontraba tiempo para crear una obra maestra de nivel mundial. La iglesia cristiana más antigua. Los arqueólogos descubrieron los restos de una iglesia armenia de casi 2.000 años de antigüedad, lo que la convierte en una de las más antiguas del mundo y la más antigua en el territorio de Armenia. La Universidad de Münster en Alemania, que colaboró con la Academia de Ciencias de Armenia en las excavaciones, calificó este hallazgo como una prueba sensacional del cristianismo temprano en Armenia. La iglesia fue encontrada durante excavaciones en Artashat, que alguna vez fue una metrópolis próspera y la capital del antiguo reino armenio. Los expertos creen que la iglesia fue construida en el siglo IV d.C., al mismo tiempo que se erigió la catedral de Echmiadzin, la primera iglesia armenia, considerada la más antigua del mundo. El edificio encontrado es el templo arqueológicamente confirmado más antiguo en el territorio de Armenia. Es la primera iglesia octagonal conocida en Armenia. Estructuras similares se encuentran en la costa oriental del mar Mediterráneo y también datan del siglo IV. La iglesia se parecía a los edificios conmemorativos cristianos primitivos. Su diámetro era de aproximadamente 30 metros. El piso estaba hecho de una mezcla de arena y cemento, y las paredes de terracota, probablemente traída de Grecia o Italia. Los científicos también encontraron rastros de plataformas de madera, lo que permitió fechar con precisión la estructura mediante análisis de radiocarbono.
Leónidas I fue un héroe y rey de Esparta, el 17º de la dinastía de los Ágidas, y uno de los hijos del rey Alejandridas II. Según la mitología, él era descendiente de Gerásimo y poseía la fuerza y el coraje de este último. Leónidas I es recordado por el liderazgo que mostró en la batalla de las Termópilas. Su historia nos llegó a través de las obras de Heródoto. Este personaje también es mencionado en la historia de los 300 espartanos y 700 tespienses que defendieron el paso de las Termópilas contra un ejército persa de 2 millones durante 3 días. Por cierto, los historiadores modernos cuestionan la cantidad de espartanos mencionada por Heródoto. Cosmética antigua. En las profundidades de la Anatolia turca, recientemente se hizo un descubrimiento sorprendente. Los arqueólogos encontraron restos de cosméticos antiguos y varios adornos, con una antigüedad de más de 2000 años. Al parecer, este lugar alguna vez fue un mercado donde los principales productos eran cosméticos y accesorios para mujeres. Lo que resulta especialmente interesante es que la mayoría de los hallazgos, al parecer, ni siquiera fueron utilizados, lo que indica su propósito comercial. Entre los objetos encontrados hay frascos para perfumes y pigmentos para maquillaje, principalmente de color rosa y rojo, reflejando las tendencias de moda de la antigua Roma. Los arqueólogos anunciaron el hallazgo de productos cosméticos previamente desconocidos, que podrían ser rubores o sombras para ojos, similares a los actuales. Además, se encontraron conchas destinadas a almacenar cosméticos. Un hallazgo digno de Indiana Jones. Los arqueólogos hicieron un descubrimiento sorprendente bajo una de las mayores atracciones turísticas de Jordania. 2 esqueletos completamente conservados fueron encontrados en una tumba bajo la famosa estructura en Petra, conocida como Al-Kazne. Este lugar se hizo famoso gracias a la película Indiana Jones y la Última Cruzada. Al-Kazne, que se cree que es un mausoleo, fue tallado por el pueblo nabateo hace unos 2000 años. Petra fue la capital del reino nabateo, y sus majestuosas construcciones talladas en piedra rosada aún asombran la imaginación. Este descubrimiento ayudará a conocer más sobre los antiguos nabateos. Muchas otras tumbas en Petra contenían solo fragmentos de restos humanos, pero en esta tumba se encontraron 12 esqueletos completos. Este importante hallazgo permitirá investigar los rituales relacionados con la vida y la muerte de los nabateos, así como su estilo de vida a partir del análisis de dientes y huesos. La datación preliminar de la tumba corresponde al periodo desde el siglo I a.C. hasta el siglo I después de Cristo, en pleno apogeo del reino nabateo, que fue anexado por Roma en el año 106. En uno de los esqueletos se encontró un recipiente de cerámica que recuerda al famoso cáliz de la película de Indiana Jones, lo que añadió un toque extra de intriga al hallazgo. La trompeta de Boudica. En Inglaterra, los arqueólogos desenterraron un tesoro que es raro incluso para los estándares de la época romana. Entre los objetos metálicos se encontraba un carnix casi completo, una trompeta de guerra celta, un instrumento con el que comenzaban el ataque. Estas trompetas se hacían de bronce, se alzaban verticalmente y se decoraban con cabezas de animales de fauces abiertas, generalmente de jabalí. El sonido que producían no era musical, sino aterrador y agudo, diseñado para causar un efecto psicológico. En Gran Bretaña solo se conocen 3 hallazgos similares, y en toda Europa hay apenas unos cuantos. Este carnix data del primer siglo de nuestra era y fue encontrado precisamente en la región donde la tribu de los Cicenos, liderada por la reina Búdica, se levantó en rebelión contra Roma. Junto con la trompeta, en el tesoro se encontraron un voz de escudo, un estandarte militar y otros elementos de armamento, lo que indica un contexto militar y no un entierro accidental. Los romanos a menudo se llevaban los carnix como trofeos y los fundían, por eso casi no se han conservado estos instrumentos. Aquí, la trompeta fue extraída del suelo en un solo bloque y se estudió mediante tomografía antes de ser desmontada en el laboratorio. Este hallazgo muestra que la guerra en la antigüedad no solo se libraba con fuerza y cantidad de guerreros, sino también con sonido, miedo y demostración de poder. Mucho antes de que existiera el concepto de presión psicológica en el campo de batalla, se ha encontrado el Arca de Noé. Según la Biblia, el Arca de Noé salvó a las personas y a los animales del gran diluvio. Y ahora, después de 5000 años, los investigadores volvieron a poner atención en uno de los lugares más enigmáticos: la formación de Durupinar en Turquía. Esta estructura de 163 metros coincide sorprendentemente en tamaño con la descripción bíblica de la legendaria embarcación. Científicos de la Universidad Técnica de Estambul y de la Universidad Ibrahim Çetin de Ağrı han estado estudiando la zona desde 2021. Un análisis reciente de 30 muestras de suelo reveló arcilla, sedimentos marinos y restos de moluscos de entre 3.500 y 5.000 años de antigüedad. Esto indica que la región realmente experimentó una gran inundación. La formación está ubicada a solo 30 kilómetros del monte Ararat, donde, según la Biblia, el arca se detuvo después del diluvio.
Las dimensiones de la estructura también son similares a las bíblicas. Se supone que la longitud estimada del arca es de 157 metros, mientras que la de Durupinar es de 163. Sin embargo, muchos geólogos son escépticos respecto a esta hipótesis. Ellos consideran que Durupinar es solo una formación natural. A pesar de esto, el hallazgo sigue generando interés y nuevas investigaciones. La piedra mágica de la diosa del amor, la turquesa, es un mineral azul verdoso de fosfato, cobre y aluminio, que está muy asociada con el antiguo Egipto. Es una piedra relativamente rara que hoy en día se extrae principalmente en el suroeste de América, en Irán y en China. Los yacimientos de turquesa disponibles para los antiguos egipcios se encontraban en el suroeste del Sinaí, las cuales ahora están considerablemente agotadas. En Egipto, la turquesa se utilizaba para fabricar pequeños objetos, como amuletos y cuentas. También servía para incrustar objetos más complejos y pesados, como joyas de oro. También se incrustaba en piedra, como en la encantadora estatuilla de tortuga hecha de amatista, una piedra difícil de trabajar. Esta tortuga tiene en el lomo incrustaciones de pequeñas piedras semipreciosas, diseñadas para imitar el patrón de manchas en el caparazón del animal. La turquesa se encuentra entre las piedras halladas en la rica tumba de una joven llamada Muit. Este conjunto de collar colorido es notable por su excelente factura técnica, ya que las cuentas de piedra perforadas son bastante pequeñas. Esta combinación era especialmente popular para las joyas con incrustaciones de cloisonné. El pectoral de la princesa Saada d'Or y Unet es una obra maestra del género. Está incrustado con 372 piezas cuidadosamente talladas de piedras semipreciosas. Sin embargo, incluso las mujeres de menor estatus fueron enterradas con elegantes joyas de turquesa. La turquesa a menudo varía en color de una muestra geológica a otra, y con frecuencia las piezas de joyería incluyen piedras de diferentes colores. Por ejemplo, en este amuleto cilíndrico se utiliza turquesa que varía desde azul hasta verde y casi amarillo. Aunque la turquesa está estrechamente relacionada con la cultura egipcia, en realidad era un producto raro en el antiguo Egipto, en la percepción tanto científica como popular. Su color azul verdoso claro, asociado con la fertilidad y la vegetación, era muy valorado. ¿Por qué se valoraba tanto la turquesa? La respuesta está en la interpretación simbólica de su color. La magia de la diosa del amor y la belleza, Hathor. Su luz y calor llenan esta piedra sagrada, pero solo traerá felicidad a quien no tema ir más allá de lo que ven los ojos y sacar del corazón cada vez más para su ser amado, sin temer quedarse vacío. Pericles fue un destacado e influyente estadista, orador y general durante la Edad de Oro de Atenas, especialmente en el período entre las guerras persas y la guerra del Peloponeso. Pericles hizo una contribución tan significativa al desarrollo de la sociedad ateniense que el historiador Fusídides, su contemporáneo, lo proclamó el primer ciudadano de Atenas. Pericles transformó la Liga de Delos en el Imperio ateniense, donde lideró durante los primeros años de la Guerra del Peloponeso. El período en que gobernó Atenas aproximadamente desde el 461 hasta el 429 a.C., a veces se llama la Era de Pericles, aunque el período mencionado puede incluir tanto eventos anteriores como la Guerra Persa, como posteriores, hasta el siglo siguiente. Pericles promovió el desarrollo del arte y la literatura. Esta fue la razón principal por la que Atenas mantuvo su reputación como centro educativo y cultural del mundo antiguo. Él inició un proyecto ambicioso dentro del cual se construyeron la mayoría de las construcciones de la Acrópolis que han sobrevivido hasta hoy, incluyendo el Partenón. Este proyecto embelleció la ciudad, demostró su gloria al mundo y le dio trabajo a la gente. Además, Pericles impulsó la democratización de Atenas, por lo que fue llamado populista por sus críticos. El legado de Pericles se encuentra especialmente en la literatura y las obras artísticas de la Edad de Oro de Atenas, muchas de las cuales han llegado hasta nuestros días. La Acrópolis, aunque medio en ruinas, sigue siendo un símbolo de Atenas. Un famoso historiador griego contemporáneo escribió que esta obra maestra fue suficiente para que el nombre de Grecia se volviera inolvidable en el mundo. A Pericles también se le elogiaba como el estadista ideal de la antigua Grecia, y su discurso fúnebre en el mundo moderno es sinónimo de la lucha por la participación del pueblo en la vida política y del orgullo cívico. Las joyas perdidas de Tutankamón, la tumba de Tutankamón, descubierta en 1922, impresionó por sus increíbles artefactos. Sin embargo, muchos de ellos desaparecieron. Se dice que algunos de los tesoros del faraón pudieron haber sido sacados por Howard Carter, quien dirigió las excavaciones. En una conferencia reciente en Luxor, el egiptólogo Marc Gabel de la Universidad Paul Valéry de Francia presentó los resultados de sus investigaciones. Basándose en fotografías de los años 20, comparó los artefactos con las exhibiciones de los museos y los lotes de las subastas. Uno de los ejemplos es el magnífico collar de Tutankamón,
que ahora está fragmentado y disperso por el mundo. Gabalt afirma que sus partes se encuentran en el Museo Nelson Atkins en Estados Unidos. Además, las cuentas de este collar fueron reutilizadas en un collar que intentaron vender sin éxito en 2015 Manning. Otros hallazgos incluyen cuentas del tocado del faraón en el Museo de St. Louis y joyas en el Museo Británico. Otro collar de Fayenza estuvo anteriormente en el Museo Metropolitano de Nueva York, pero regresó a Egipto en 2011. Según esta investigación, se puede afirmar que el arqueólogo Howard Carter robó estos objetos. Los documentos indican que él le entregó algunas cosas al cirujano Berkeley Moynihan. La muerte por plomo del Imperio Romano. Existe una teoría hermosa y aterradora. El Imperio Romano cayó porque los romanos literalmente bebieron hasta morir. Supuestamente, el plomo de las tuberías de agua causaba infertilidad, demencia y parálisis en toda la élite. Viendo las locuras de Calígula o Nerón, es fácil creerlo, pero en 2025 los científicos finalmente demostraron que el plomo no tuvo nada que ver. La idea del envenenamiento masivo fue promovida activamente en los años 80. Se afirmaba que el plomo se acumulaba en los cuerpos de los aristócratas, causando degeneración. Pero la realidad resultó ser mucho más práctica. En primer lugar, el agua en Roma era muy dura, con un alto contenido de calcio. Las tuberías se cubrían rápidamente con una gruesa capa de sarro de cal. Este sarro funcionaba como un aislante perfecto, que físicamente impedía que el plomo entrara en el agua. El arquitecto romano Vitruvio, ya en el primer siglo antes de nuestra era, aconsejaba usar tuberías de barro en lugar de las de plomo, pero no por miedo a la muerte, sino simplemente porque era más barato. En segundo lugar, el agua corriente era un lujo. El 90% de la población de Roma obtenía agua de fuentes públicas y cisternas, donde no había plomo en absoluto. Si las tuberías mataran, los primeros en desaparecer habrían sido los miembros de la élite, no el imperio en su conjunto. Pero la élite de Roma sí se envenenaba con plomo, solo que la fuente estaba en otro lugar, en las copas de vino. A los romanos les encantaban los jarabes dulces, el sapa y el de frutum. Se preparaban a partir de jugo de uva, estrictamente en calderas de plomo. El plomo le daba dulzura a la bebida y funcionaba como conservador. Este jarabe venenoso se añadía a todo, a la comida, a las salsas y al vino. Eso sí era una verdadera bomba de plomo. Investigaciones modernas de núcleos de hielo en el Ártico han confirmado que, en la época de Roma, el nivel de plomo en la atmósfera era decenas de veces más alto de lo normal debido a la extracción de plata. Pero incluso esas concentraciones solo aumentaban mínimamente el nivel de plomo en la sangre de los niños. Esto podría reducir el coeficiente intelectual en 2 o 3 puntos, lo cual es desagradable, pero definitivamente no es mortal para el Estado. El Imperio Romano cayó debido al colapso de la economía y la desintegración del ejército, no por las tuberías. El plomo fue solo un ruido de fondo en el grandioso final de una gran potencia. Aristóteles fue un filósofo y erudito griego, alumno de Platón y maestro de Alejandro Magno. Sus obras abarcan muchas áreas, incluyendo física, metafísica, poética, teatro, música, lógica, retórica, lingüística, política, administración del Estado, ética, biología y zoología. Junto con Platón y Sócrates, Aristóteles es uno de los fundadores de la filosofía occidental. Sus obras fueron el primer intento de crear un sistema filosófico integral en Occidente, que uniera la moral y la estética, la lógica y la ciencia, la política y la metafísica. Las ideas de Aristóteles en el campo de las ciencias naturales sentaron las bases de la escolástica medieval. También su influencia se observa en la filosofía de la época del Renacimiento, aunque finalmente fueron desplazadas por la física de Newton. En zoología, algunos resultados de sus investigaciones fueron reconocidos hasta el siglo XIX. Los trabajos de Aristóteles incluyen los primeros conocimientos formalizados en el campo de la lógica, que a finales del siglo XIX fueron incorporados a la lógica formal moderna. En la metafísica, el aristotelismo tuvo una profunda influencia en el pensamiento filosófico y teológico de las tradiciones islámica y judía de la Edad Media. Más tarde se manifestó en la teología cristiana, especialmente en las enseñanzas escolásticas de la Iglesia Católica. Aunque la ética de Aristóteles siempre ha tenido gran importancia, con la aparición de la estrategia de ética personal en la administración pública, surgió un interés especial hacia ella. Todos los aspectos de la filosofía de Aristóteles siguen siendo estudiados activamente. Aunque escribió muchos tratados y diálogos elegantes, Cicerón comparó su estilo literario con un río. Se considera que la mayor parte de sus obras se perdió irremediablemente y que no ha llegado hasta nuestros días más de un tercio de sus trabajos. Una copa de oro de 3000 años de antigüedad extremadamente rara, una copa de oro de al menos 3000 años de antigüedad y varios cientos de objetos de bronce fueron descubiertos durante la construcción de una vía férrea cerca de Ebrechtsdorf, en Austria. Las excavaciones aquí comenzaron en septiembre de 2019 y en los últimos 2 años se ha descubierto toda una serie de artefactos interesantes relacionados con la curación antigua. La copa, decorada con patrones solares,
fue hecha de una lámina de metal muy delgada compuesta en un 90% de oro y en un 10% de plata y cobre, y tiene un diámetro de 20 centímetros y una altura de 5 centímetros. La decoración se realizó con la técnica de repujado, golpeando el reverso de la lámina para crear un diseño en relieve en la parte frontal. En el lateral de la copa hay filas sucesivas de círculos, rombos y puntos. El fondo de la copa está decorado con rayos de sol. Además de la copa en sí, se encontraron otros 4 objetos valiosos en su interior: 2 brazaletes de alambre en espiral y 2 haces de material orgánico envueltos en alambre de oro. El material era cuero o tela, cosido con hilo de oro. Según los investigadores, podría haber sido una bufanda decorativa que se usaba durante los rituales religiosos en honor al sol. Esta copa es la primera de su tipo encontrada en Austria y la segunda al este de los Alpes. Anteriormente, vasijas de este tipo, cuyo número no supera las 30, se habían encontrado principalmente en Alemania y Escandinavia, y algunos ejemplares aislados se habían hallado en España, Francia y Suiza. Desde el inicio de las excavaciones, los arqueólogos han encontrado aquí alrededor de 500 artefactos de bronce, entre los que se incluyen alfileres, dagas, cuchillos, así como diversos recipientes de cerámica, conchas y huesos de animales. El asentamiento fue descubierto en la zona de la actual Embreitsdorf y estuvo habitado por una sociedad perteneciente a la cultura de los campos de urnas, correspondiente a la edad del bronce media y tardía. La población llevaba un estilo de vida sedentario y se dedicaba a la agricultura y la ganadería, especialmente a la cría de ovejas. Este asentamiento data de aproximadamente el año 1300 antes de nuestra era. El pan funerario del antiguo Egipto. En la ofrenda fundacional de la tumba de Hatshepsut, los arqueólogos encontraron pan que había estado allí durante unos 3500 años. Estos objetos pertenecen a la época del Nuevo Reino y fueron colocados en los cimientos como parte de un ritual que acompañaba la construcción del espacio sagrado. En el antiguo Egipto, ofrendas similares incluían alimentos, vasijas y herramientas que sellaban los edificios a nivel de los cimientos, vinculándolos con los dioses y con el destino del difunto. El pan simbolizaba el sustento, el orden y la existencia continua. No estaba destinado al consumo ni se consideraba una reserva de alimento. Su forma y estructura se conservaron gracias al aislamiento y al clima seco. El análisis mostró una molienda gruesa de los granos y mezclas, características del pan de uso ritual. Sandalias milenarias. En Granada, en el sur de España, los arqueólogos hicieron descubrimientos sorprendentes. Las antiguas sandalias y cestas están fechadas en la época del Mesolítico. Se estima que las sandalias tienen 6200 años de antigüedad, mientras que la cesta tiene la impresionante edad de 9500 años. La antigüedad de las cestas fue una sorpresa para los arqueólogos. Antes se pensaba que el tejido de cestas era una tecnología del Neolítico, pero ahora está claro que esta pisabilidad fue dominada por los cazadores-recolectores mucho antes. La enigmática arpía. El relieve de la Reina de la Noche, creado alrededor del año 1800 a.C., es uno de los artefactos más enigmáticos de Mesopotamia. También conocido como el Relief de Burney, muestra a una diosa alada con garras de ave en lugar de pies sobre los lomos de 2 leones. A sus lados hay búhos que simbolizan el dominio sobre la oscuridad nocturna y el mundo de los espíritus. La identidad de la diosa representada sigue siendo motivo de debate. Algunos investigadores creen que se trata de Ishtar Inanna, la diosa babilónica del amor, la guerra y la fertilidad. Otros sugieren que el relieve representa a Ereshkigal, la sombría señora del inframundo y hermana de Ishtar. La simbología del relieve indica el poder y la fuerza sobrenatural de la diosa. Probablemente el relieve era un objeto de culto relacionado con rituales religiosos o prácticas mágicas. Su riqueza de detalles y monumentalidad hablan de la importancia de la imagen de la deidad en las creencias de esa época. Hoy en día, este artefacto se encuentra en el Museo Británico. Pitágoras hizo su contribución a la filosofía y la enseñanza religiosa a finales del siglo antes de nuestra era. Se le honra como un gran matemático, esotérico y científico, pero es más conocido como el autor del teorema de Pitágoras. Algunos ponen en duda su contribución a las matemáticas y la filosofía natural. Muchos de los logros atribuidos a Pitágoras, en realidad, podrían pertenecer a sus colegas y seguidores. Sin embargo, no se sabe si sus seguidores creían o no que todo está relacionado con las matemáticas y que los números son la base de la existencia. Se dice que Pitágoras fue la primera persona en llamarse a sí mismo filósofo o amante de la sabiduría. Las ideas del pitagorismo se manifestaron en los trabajos de Platón y, a través de él, se difundieron por toda la filosofía occidental. El tesoro de la legendaria princesa Zubeida, una misión arqueológica del Departamento de Arqueología del Emirato de Sharjah, descubrió un tesoro de raras monedas islámicas de plata que datan del período de la dinastía Abbasí. Las monedas estaban en una antigua jarra de barro,
Los expertos ya identificaron las monedas encontradas. Entre ellas se encontraba un dirham de plata muy raro de Zubeida al-Wahi. 762-830. Entre los años 762 y 831 de nuestra era, ella fue una princesa árabe de la dinastía Abbasí, la esposa favorita de uno de los califas más poderosos, Harún al-Rashid, y reina durante el reinado de su hijo, el califa Mohammed al-Amin. Sobre la riqueza de Zubeida se contaban leyendas. Por ejemplo, una de esas leyendas dice que Zubeida gastó hasta 37 millones de dirhams en diversos eventos, donaciones y simplemente repartiendo dinero a los pobres. Como informó el director de las excavaciones, el Dr. Sabah Abu Yassim, el hallazgo confirma la suposición sobre la temprana presencia de la dinastía Abbasí en esta región. También señaló que la jarra en la que se encontraban las monedas está hecha en un estilo característico de la época de los abasíes. Una figura de 7.800 años de antigüedad en el oeste de la provincia turca de Esmirna, en el túmulo de Ulukak, los arqueólogos hicieron un descubrimiento impresionante. Lograron encontrar una estatuilla de arcilla con figura femenina que tiene alrededor de 7.800 años. El profesor Oslan Chevik, quien dirige estas excavaciones, destacó la importancia de este lugar como el primer asentamiento de agricultores en la región. Este túmulo es uno de los asentamientos más antiguos de Anatolia Occidental. Los arqueólogos han encontrado aquí artefactos de 8.850 años de antigüedad. Durante muchas generaciones la gente vivió aquí, construyendo aldeas una tras otra. Uno de los artefactos más impresionantes fue una estatuilla de arcilla de una mujer, encontrada en las excavaciones recientes. Antes, los investigadores ya habían encontrado estatuillas similares, pero muchas de ellas estaban rotas. Esta es la tercera estatuilla encontrada en perfecto estado. Se supone que estas estatuillas representan imágenes de dioses, sin embargo, algunas de ellas fueron encontradas en un basurero, lo que hace que esta teoría sea menos probable. Es posible que las estatuillas se usaran en varios rituales relacionados con momentos importantes de la vida, como el nacimiento de un niño o la cosecha en la región. Hoy en día, Japón atrae a personas de todo el mundo, pero no siempre fue así. Durante 10.000 años el archipiélago de Japón permaneció aislado, hasta que empezaron a llegar los primeros migrantes del continente. Esto fue confirmado por un análisis genético de los restos humanos de la era Yayoi. La población japonesa tiene un origen dual, pero los detalles de esta mezcla permanecieron poco claros durante mucho tiempo. Científicos de la Universidad de Tokio, bajo la dirección de John Hyun Kim y Juno Hashi, decidieron investigar el asunto. Según sus datos, alrededor del 80% del genoma nuclear de los japoneses modernos proviene de personas del este y noreste de Asia. Existen dos modelos que explican la diversidad genética de los japoneses. Una supone una sola ola migratoria durante los periodos Yayoi y Kofun, mientras que la otra admite varias fuentes. Los genetistas analizaron el genoma de una persona de la era Yayoi del cementerio de Duigahama y lo compararon con poblaciones antiguas y modernas. Se descubrió que las personas de Yayoi y Kofun están genéticamente más cerca de los coreanos que los japoneses modernos. Esto confirmó la hipótesis de una única fuente de migración desde la península de Corea. El gigantesco sarcófago de piedra pertenecía al poderoso faraón Ramsés III, quien gobernó Egipto durante la dinastía 20. Es una verdadera obra maestra de la escultura y el arte ritual del antiguo Egipto. El enorme ataúd de piedra está cubierto de símbolos cuidadosamente grabados y escenas del libro de los muertos que debían ayudar al faraón a atravesar el más allá y alcanzar la vida eterna. En sus paredes laterales están representadas diosas protectoras como Isis y Neftis, extendiendo sus alas para simbolizar la protección y el amparo divinos. Las inscripciones jeroglíficas narran las hazañas de Ramsés III y sus vínculos con los dioses. Es interesante que este sarcófago fue reutilizado por los sacerdotes reyes de la dinastía 21, lo que muestra cuando las tumbas reales fueron reutilizadas en épocas posteriores. Hoy en día, este gran sarcófago se encuentra en el Louvre, donde miles de visitantes pueden verlo. Platón fue el más destacado representante de la filosofía y las matemáticas clásicas griegas, discípulo de Sócrates, autor de diálogos filosóficos y fundador de la Academia de Platón en Atenas, la primera institución de educación superior de la civilización occidental. Junto con su maestro Sócrates y su alumno Aristóteles, Platón sentó las bases de la filosofía y la ciencia occidentales. Whitehead dijo: "La caracterización más fiable de la tradición filosófica europea es que consiste en una serie de notas a pie de página a Platón. No me refiero a los esquemas sistemáticos de pensamiento que los estudiosos han extraído con escepticismo de sus obras. Me refiero a la multitud de ideas generales que se han destacado de ellas. Los diálogos de Platón se utilizan en el proceso de estudio de varias materias, incluyendo filosofía, lógica, ética, retórica y matemáticas". El oro de los inmortales y el escudo de Jade. En la antigüedad, el oro no era simplemente una moneda,
era la carne de los dioses, garantizando al propietario un estatus en el mundo de los muertos. En 2025, los arqueólogos en Panamá abrieron una tumba en el Parque El Caño, que literalmente deslumbró a los investigadores. Es el entierro de un jefe de élite, fechado en el año 800 de nuestra era. Dentro no había solo adornos, sino un verdadero arsenal de poder hecho de oro puro. En un pozo profundo, los arqueólogos encontraron brazaletes masivos, placas pectorales talladas y adornos de oro para las orejas. Pero lo que sorprendió a los científicos no fue el valor del metal, sino su diseño. En el oro están grabados murciélagos y cocodrilos, feroces guías hacia el más allá. La calidad del trabajo en metal demuestra que los artesanos de Panamá dominaban técnicas muy complejas cientos de años antes de la llegada de los europeos. No era una aldea aislada, sino un poderoso centro dinástico donde el oro se usaba como instrumento para demostrar poder. Pero mientras que en Panamá los gobernantes apostaban por el brillo del metal, en Guatemala, los líderes mayas creían en la magia de la piedra eterna. En la tumba del fundador de una de las grandes dinastías, los arqueólogos encontraron la máscara de Tecapchaca. Está hecha de cientos de piezas de mosaico de jade. Para los mayas, esta piedra era más valiosa que el oro. El jade simbolizaba el aliento eterno y la vida. La máscara servía como una especie de escudo biológico para el alma. Se la colocaban en el rostro del rey fallecido para preservar sus rasgos de la descomposición y declarar su estatus divino ante los antepasados. Cada detalle de la máscara, desde los ojos de nácar hasta las incrustaciones de conchas marinas, es un mensaje claro. Esta persona sigue siendo gobernante incluso en el reino de la muerte. A veces el poder requería no solo oro, sino también una propaganda genial. Cuando el rey persa Darío primero conquistó Egipto hace 2500 años, se enfrentó a un problema de legitimidad. Los egipcios odiaban a los invasores. Entonces Darío hizo una jugada maestra en la política. Ordenó que lo representaran en los relieves con la vestimenta tradicional de un faraón egipcio. El gobernante persa en las paredes de los templos llevaba coronas egipcias y atributos de poder, llamándose a sí mismo el favorito del dios Amón. Darío entendía que los símbolos funcionan de manera más efectiva que las espadas. Al adoptar la apariencia de un faraón, se transformaba de ocupante a legítimo heredero de los dioses ante los ojos de la población local. Este fue un ejemplo de poder blando en la antigüedad, donde la imagen y el arte se utilizaban para gobernar vastos territorios. Estos hallazgos, los cocodrilos de oro de Panamá, la máscara de jade y el rey persa con la corona de faraón, nos muestran una verdad. Los antiguos gobernantes no solo acumulaban riquezas, sino que construían su imagen con los materiales más duraderos, creyendo que el oro, la piedra y el símbolo correcto podían engañar al tiempo y mantenerlos a la cabeza de la historia para siempre. La dama con la diadema invertida. Durante las excavaciones en Beocia, los arqueólogos encontraron una necrópolis del siglo VII a.C., pero una tumba destacó de inmediato entre las demás. Era el entierro de una mujer joven, a quien ahora llaman la dama con la diadema invertida. Tenía alrededor de 20 o 30 años y su estatus se nota de inmediato por el ajuar funerario, pero fue precisamente la posición de la joya lo que se convirtió en la clave para entender el inusual ritual. Sobre su cabeza había una diadema de bronce con leones, símbolos de poder en todo el antiguo Mediterráneo. En el centro antes brillaba una gran roseta. Este tipo de adorno lo usaban mujeres de la aristocracia, a veces de familias cercanas a los gobernantes. Pero la diadema en la tumba estaba al revés. Los leones están acostados y la roseta está en la parte inferior. Para el mundo antiguo, una corona invertida casi siempre significaba la pérdida del poder o la renuncia a él. Los arqueólogos creen que la mujer pudo haber pertenecido a una familia cuya fuerza política estaba decayendo en una época en la que el poder hereditario quedaba en el pasado, dando paso a la aristocracia y a nuevas formas de gobierno. En la tumba se encontraron dos grandes fíbulas, un collar con un colgante, un adorno de marfil, rosetas de bronce, aretes, brazaletes y anillos en espiral en casi cada falange. Un conjunto que resalta el alto estatus. Cerca se encontraba una tumba infantil de una niña con una diadema similar, lo que indica que eran parientes. El niño más antiguo de Tailandia. En la cueva Tam Dinh de Tailandia, los arqueólogos hicieron un descubrimiento increíble. Encontraron los restos de un niño que vivió hace unos 29,000 años. Este hallazgo se convirtió en el entierro humano más antiguo del país y nos abre una página completamente nueva en la historia del antiguo Tailandia. Las excavaciones en la cueva comenzaron en 2020, pero solo recientemente lograron encontrar un esqueleto infantil completamente conservado, enterrado en una postura ritual especial. Los brazos y las piernas están fuertemente pegados al cuerpo, lo que indica el uso de vendas o cuerdas. Alrededor se encontraron rastros de una fogata. Los antiguos encendían fuego durante el rito funerario, probablemente creyendo en su poder purificador. Es interesante que cerca de la tumba, los arqueólogos encontraron antiguos dibujos rupestres, huesos de animales y herramientas de piedra. Esto indica que la cueva fue un lugar importante no solo para los entierros,
sino también para la vida de los pueblos primitivos durante milenios. Es posible que aquí hayan surgido las primeras tradiciones culturales de los antiguos habitantes del sudeste asiático. Homero, en la tradición clásica occidental, se venera especialmente al gran poeta épico de Grecia, Homero, autor de la Ilíada y la Odisea. Estas epopeyas sentaron las bases del canon literario occidental y tuvieron una enorme influencia en toda la historia de la literatura. Los poemas épicos de Homero desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de la cultura griega, y al propio Homero se le llama el maestro de toda Grecia. La Ilíada y la Odisea nos cuentan mucho sobre los valores de los antiguos griegos. Sus héroes personifican el honor, el coraje y la elocuencia, como Aquiles y los guerreros. Desde hace casi 3000 años, los poemas épicos de Homero han inspirado a escritores y artistas de todo el mundo. El Anillo de la Fidelidad. Durante excavaciones cerca del Danubio, en el territorio de la actual Bulgaria, los arqueólogos desenterraron un anillo de oro que parece demasiado personal para un archivo y demasiado vivo para una vitrina. Está fechado entre finales del siglo II y principios del siglo III de nuestra era. Es un anillo romano de fidelidad conyugal, un objeto que acompañaba al matrimonio no en un sentido simbólico, sino en uno jurídico y social. En la placa ovalada está grabada una pareja. La imagen es sencilla, sin pomposidad, pero en ella se refleja la idea de la unión como un hecho. Dos personas unidas en metal. La propia placa está soldada al aro. A los lados hay ranuras paralelas. La técnica es característica de las joyas romanas de calidad. Estos anillos eran usados más frecuentemente por mujeres. En Roma, esto era un símbolo de estatus, una confirmación del matrimonio legal y de pertenencia a una familia. A veces, anillos similares también servían como sello personal, es decir, un objeto con el que literalmente sellaban los asuntos cotidianos. El lugar añade una sensación de escala. Se trata de la antigua ciudad de Banonia, que creció a partir de un fuerte militar y se convirtió en un punto importante en las rutas comerciales a lo largo del Danubio. Cerca hay objetos de diferentes épocas, incluyendo un sello de plomo bizantino de principios del siglo XI. Esta es una zona donde el poder y las fronteras cambiaban regularmente, y el río era al mismo tiempo una ruta, un mercado y una frontera peligrosa. La primera máquina expendedora. La ciudad de Alejandría en Egipto fue una verdadera joya de la época helenística, un centro de ciencia, cultura e innovación. Ahí se encontraba el museo, el primer prototipo de universidad en la historia, así como la famosa Biblioteca de Alejandría, que guardaba el conocimiento de todo el mundo antiguo. En esta ciudad, en el primer siglo de nuestra era, vivió y trabajó el destacado científico e inventor Herón de Alejandría. Su contribución a la ciencia y la tecnología fue realmente enorme. Se dedicó a las matemáticas, la óptica, la hidrostática, y también creó prototipos de inventos como el teodolito, el odómetro e incluso una turbina de vapor a propulsión por chorro. Sin embargo, uno de sus inventos es especialmente interesante en el contexto de la vida cotidiana. Herón creó la primera máquina expendedora del mundo. Este sorprendente mecanismo se encontraba en la entrada del templo y dispensaba una porción de agua bendita para beber y lavarse las manos. El principio de funcionamiento era sencillo. El visitante del templo arrojaba una moneda de 5 dracmas y la máquina dispensaba una cantidad determinada de agua. El dispositivo funcionaba gracias al peso de la moneda, que accionaba una palanca que abría la válvula. Podría parecer que un sistema tan sencillo se podía engañar fácilmente, arrojando algo diferente en lugar de la moneda. Sin embargo, los investigadores y reconstructores modernos afirman que el autómata podía ajustarse para aceptar solo un peso y tamaño de moneda muy específicos, lo que hacía que los intentos de fraude fueran prácticamente inútiles. Este mecanismo, a pesar de su simplicidad, fue un hallazgo genial para su época y demostró lo progresivas que eran las ideas de Herón de Alejandría. Restos humanos de más de 1 millón de años. Los arqueólogos descubrieron en la cueva española de la Cima del Elefante restos únicos de un antiguo ser humano que vivió hace aproximadamente 1.400.000 años. El fragmento de cráneo encontrado es el más antiguo jamás descubierto en Europa Occidental y representa una especie humana previamente desconocida para la ciencia. La parte del rostro encontrada, apodada Pink por los científicos en honor al grupo Pink Floyd, conserva la mejilla izquierda y el maxilar superior con dientes. Según los expertos, este antiguo humano era muy diferente de los habitantes posteriores de la región, conocidos como Homo antecesor. Por ejemplo, tenía una forma de nariz más plana que recordaba más bien al Homo erectus, la primera especie que salió de África hace aproximadamente 1.800.000 años. En aquellos tiempos, el clima de Europa era mucho más suave, y los valles en la zona de Cima del Elefante estaban cubiertos de densos bosques y habitados por hipopótamos, bisontes y ciervos. Un Ferrari enterrado en el patio trasero de una casa común en Los Ángeles, bajo una capa de tierra, no encontraron un tesoro de monedas de oro ni una herramienta antigua,
ni restos de tecnología vieja, sino una Ferrari Dino 246 GTS casi nueva. El auto fue enterrado a una profundidad de solo unas cuantas decenas de centímetros, cuidadosamente envuelto en plástico y con todas las aberturas tapadas con toallas, como si quisieran conservarlo y no esconderlo. Los detectives esperaban encontrar cadáveres o drogas dentro, pero el interior estaba vacío. Solo había huellas del tiempo y piezas perfectamente conservadas del auto deportivo. La revisión del número mostró que el Ferrari fue robado hace 3 años. El dueño cobró el seguro y el caso se cerró. Pero ¿para qué enterrar un auto así? Más tarde, uno de los detectives confesó: no hubo ningún niño que encontrara el auto por casualidad. Un informante les dijo dónde cavar. Esperaba llegar a un acuerdo. La investigación mostró que los ladrones debían hundir el auto en el océano, pero les gustó tanto que decidieron esconderlo y regresar después. Pero, como ya entendimos, no regresaron. La aseguradora vendió el auto desenterrado en una subasta privada. El nuevo dueño lo restauró por completo. Un geoglifo de un toro de 4000 años de antigüedad fue descubierto en Siberia. El geoglifo del toro fue creado hace unos 4000 años. Los científicos concluyeron que es el doble de antiguo que las famosas líneas del desierto de Nazca. El toro mide hasta 3 metros de alto y casi 4 metros de ancho. La figura está hecha de guijarros y arenisca cuidadosamente colocados. Los científicos explicaron que el geoglifo es parte de una tumba de la Edad de Bronce encontrada cerca del pueblo de Yondergei. Según los arqueólogos del Instituto de Historia de la Cultura Material de la Academia Rusa de Ciencias, quienes participaron en la expedición, este es el primer geoglifo con forma de animal en esta parte de Asia Central. Antes se habían encontrado imágenes de toros en Siberia, pero eran exclusivamente pinturas rupestres. El descubrimiento del geoglifo es de gran importancia, aunque no se ha conservado completamente. La parte delantera del toro fue dañada durante trabajos viales en la década de 1940. El geoglifo más antiguo conocido también se encuentra en Rusia, aproximadamente a 1700 kilómetros del toro. Es un enorme alce, claramente visible solo desde el cielo. Tiene una antigüedad de aproximadamente 6000 años. El geoglifo pudo ser descubierto gracias a la videograbación satelital. La cabeza dorada de Dios y 3 rostros de la muerte. En la antigua ciudad egipcia de Hieracómpolis, que mucho antes de la construcción de las grandes pirámides fue el centro religioso del país, los investigadores hicieron un descubrimiento que hasta hoy sigue rodeado de misticismo. Justo debajo del piso del salón principal del templo del dios Horus, se encontró una cabeza de halcón dorada. Es una obra maestra de la época del Antiguo Reino. Creada hace más de 4000 años, Horus era el señor del sol y el principal protector del poder real. Por eso sus representaciones siempre se distinguían por un lujo especial. Pero este artefacto es único. La cabeza está hecha de oro puro y sus ojos están incrustados con obsidiana, un vidrio volcánico de color negro profundo. Cuando miras este rostro, se crea una inquietante ilusión de una mirada viva y penetrante. La obsidiana refleja la luz de tal manera que parece como si la deidad te estuviera observando desde las profundidades de los siglos. Los científicos creen que la cabeza fue escondida bajo el piso del templo durante una renovación ritual del santuario o en un momento de grave peligro. Hoy en día, este halcón de oro se conserva en el Museo de El Cairo, siendo una de las pocas representaciones sobrevivientes de dioses hechas de metales preciosos de esa época. Es la encarnación física de la creencia de que los dioses están literalmente presentes en sus templos, observando el orden en el mundo de los humanos. Pero si los egipcios buscaban plasmar la grandeza divina, en el México antiguo el arte servía para explicar la vida real, cruel e inevitable. Los arqueólogos encontraron allí una obra única de terracota de los aztecas, que data aproximadamente del año 1300 a.C. Son 3 rostros, uno dentro del otro, que simbolizan el ciclo infinito de la existencia humana. La intención de esta escultura impresiona por su filosofía. Un anciano desdentado, representado por 2 mitades, parece encerrar el rostro de un joven en el centro, y toda esta composición está enmarcada por el rostro inmóvil de un difunto. Para los aztecas, la muerte no era el final del camino ni una tragedia. Se veía como una fase más, necesaria para la renovación eterna del mundo. La vejez le da paso a la juventud, y la muerte vela por ese proceso, cerrando el círculo. Estos 2 hallazgos, el halcón de oro de Egipto y 3 rostros de arcilla de México, muestran cuán diferente veían la eternidad nuestros antepasados. Para unos, la eternidad estaba en el oro inquebrantable y la mirada divina. Para otros, en el interminable cambio de máscaras entre la vida y la muerte. Pero ambos artefactos fueron creados con un solo propósito: hacernos reflexionar sobre nuestro lugar en este grandioso espectáculo de la historia. El silbato de la muerte azteca proviene principalmente de lo que hoy es el territorio de México. Durante excavaciones en México a finales de los años 90 del siglo pasado, se encontraron partes de silbatos aztecas hechos en forma de calaveras. Según los científicos, estos silbatos se usaban en rituales dedicados al dios Quetzalcóatl. Las tecnologías modernas, como la impresora 3D
permitieron a los especialistas recrear este objeto único, y su sonido, según los expertos, recuerda a un aullido espeluznante que combina el ruido del viento y los lamentos de muchas almas. Existen varias hipótesis sobre el propósito de este instrumento. Una de ellas dice que el silbato ayudaba a las almas de los difuntos a pasar al mundo de los muertos. La segunda sugiere su uso como protección contra los espíritus malignos en la tumba. Finalmente, la tercera opción lo ve como una herramienta psicológica en el campo de batalla, destinada a destruir la moral del enemigo. Cabe señalar que la forma del silbato reproduce la estructura anatómica de la laringe. Un dato interesante: el sonido aterrador se percibe aún más espeluznante cuando no se ve la fuente. Sócrates fue un filósofo ateniense, representante del período clásico. Se le considera uno de los fundadores de la filosofía occidental. Sócrates es una figura misteriosa, conocida principalmente por los relatos de escritores clásicos de períodos más conocidos, especialmente sus discípulos Platón y Jenofonte, así como por las obras de su contemporáneo Aristófanes. Muchos afirman que los diálogos de Platón son las obras más completas sobre Sócrates y sus ideas que han llegado hasta nuestros días. A juzgar por la imagen de Sócrates en los diálogos de Platón, él se hizo famoso por su contribución al campo de la ética. Este es el Sócrates platónico que dio su nombre al concepto de ironía socrática y al método socrático. Este último sigue siendo una herramienta que se utiliza con frecuencia en una amplia variedad de discusiones. El método socrático también es un tipo de pedagogía, cuya esencia consiste en lo siguiente: se hace una serie de preguntas, pero su objetivo no es solo obtener respuestas individuales concretas, sino también profundizar en la esencia del tema que se estudia. El Sócrates platónico también hizo una contribución fundamental en los campos de la epistemología y la lógica. Además, la influencia de sus ideas y la esencia de su enfoque sentaron las bases de la mayoría de las corrientes posteriores de la filosofía occidental. Uno de los últimos comentaristas considera que Platón es un idealista y lo presenta como un ídolo, una figura dominante de la filosofía, un santo profeta del dios Sol, un maestro condenado por sus enseñanzas como hereje. La corona más antigua encontrada hasta la fecha fue descubierta como parte de un tesoro en la colina de Shmara en 1961 en el desierto de Judea, cerca del Mar Muerto. Este sorprendente tesoro incluía más de 400 objetos que datan de la edad del cobre. La corona, hecha de cobre ennegrecido, tiene un diámetro de aproximadamente 18 centímetros y su borde superior está decorado con 5 figuras. Entre ellas hay 2 aves de cuello largo que se supone son buitres, puertas o portones estilizados, así como un objeto en forma de letra T que posiblemente simboliza la empuñadura de una espada. Junto con la corona, en el tesoro se encontraron un cetro con la imagen de animales con cuernos, una canasta tejida de cobre y numerosos recipientes y cuencos de cerámica. A pesar del aspecto majestuoso de la corona, los científicos no creen que la haya usado un gobernante. Lo más probable es que se utilizara en ceremonias rituales o en ritos funerarios. Sigue siendo un misterio cómo estos tesoros pudieron conservarse en la cueva durante milenios, y esta corona puede considerarse la primera corona en la forma que conocemos hoy en día. El fantasma del océano. A finales de noviembre de 1896, 2 chicos iban en bicicleta por la playa de la isla Anastasia y de repente vieron algo en la arena que los hizo dejar sus bicicletas. En la orilla yacía un cuerpo del tamaño de un bote, sin forma, de color rosa pálido, como si estuviera hecho de goma. No tenía huesos, ni ojos, ni cabeza. Simplemente una enorme masa densa de carne, que parecía como si el océano hubiera arrojado a la orilla a una criatura salida de una pesadilla. El médico local, el Dr. Webb, llegó al lugar a la mañana siguiente y de inmediato se dio cuenta de que no era una ballena. Pero entonces, ¿qué era? El cuerpo era elástico, pesado y, según sus cálculos, pesaba cerca de 5 toneladas. Decidió que lo que tenían delante era un pulpo gigante desconocido para la ciencia. Más tarde enviaron las fotografías a la universidad, y el profesor Beryl, el mayor especialista en cefalópodos, al principio confirmó la suposición. Luego fue más allá y llamó a la criatura una nueva especie, Octopus giganteus. Arrastraron el cadáver lejos del agua con la ayuda de 6 caballos para que las olas no se lo llevaran. Fue una sensación local. La gente venía a ver al monstruo de Florida, que parecía salido de las páginas de las leyendas marinas. Pero décadas después, cuando las muestras de tejido conservadas se estudiaron bajo un microscopio electrónico, todo se vino abajo. No había ningún pulpo gigante. El tejido estaba compuesto de colágeno puro. Era la piel de una ballena, descompuesta hasta el punto en que desaparecieron tanto la forma como los huesos. Hoy en día los científicos llaman a estos hallazgos globsteres, masas densas de materia orgánica que el océano arroja a la orilla, convirtiendo un cadáver común en algo parecido a un monstruo mítico.
La reseña más antigua de la historia es una tablilla de arcilla babilónica de alrededor del año 1750 antes de nuestra era. Un tal señor Nani se queja de un comerciante llamado Eonasira. El dinero en plata fue pagado, pero el cobre prometido no solo fue entregado con retraso y se le habló groseramente al sirviente que recibió el pedido, sino que además la aleación no era del tipo acordado. El sirviente no aceptó el cobre, pero pagó, y el comerciante dejó de comunicarse y prácticamente desapareció con el dinero del pobre Nani, sin cobre ni plata. La tablilla fue encontrada en las ruinas de una de las casas de la antigua ciudad-estado de Ur, junto con varias quejas similares sobre Eonasir. Los investigadores concluyeron que era o bien la casa del propio comerciante, donde simplemente almacenaba estas reseñas negativas sin prestarles atención, o bien un tribunal, o algo parecido a la Procuraduría del Consumidor, a donde acudían los compradores engañados. El lago de los esqueletos. En el fondo del lago Ropkund, en el Himalaya indio, se han encontrado cientos de esqueletos humanos, lo que le ha valido el nombre de Lago de los Esqueletos. La antigüedad de estos restos varía mucho, y hasta ahora no se sabe con certeza cómo murieron todas estas personas. Anteriormente se suponía que podrían haber sido víctimas de una sola catástrofe, como una tormenta poderosa que acabó con la vida de un gran grupo de personas. Investigaciones recientes solo han complicado más el misterio. Los científicos realizaron un análisis de ADN de los 38 cuerpos encontrados y descubrieron que los restos pertenecen a personas de diferentes épocas, con una diferencia de miles de años. Estas personas llegaron al lago en diferentes periodos de tiempo, lo que refutó la teoría de la muerte masiva de un solo grupo. Las investigaciones comenzaron hace 10 años cuando el genetista Kumarasamy Thangaraj, del Centro Indio de Biología Celular y Molecular, secuenció el ADN mitocondrial de 72 esqueletos. Algunos tenían origen indio, pero parte de los restos pertenecían a personas con ADN característico de los habitantes de Europa Occidental, en particular de Creta y Grecia. Es interesante que el rango temporal de estos hallazgos también resultó ser diverso. La mayoría de los huesos datan de los siglos Erim al X de nuestra era, pero entre ellos también hay restos que pertenecen a los siglos XIX y XX. Las causas de la muerte de estas personas siguen sin esclarecerse, lo que añade un aire de misterio a este lugar. Oro caído del arco iris. En un campo cerca de Leipzig, el buscador de tesoros Daniel Fest simplemente pasaba su detector de metales por el borde de un campo recién arado, hasta que el aparato emitió una señal apenas audible. Él esperaba cualquier cosa: un casquillo, un anillo, piezas de maquinaria, pero en su mano cayó una pequeña pieza de oro que pesaba apenas 2 gramos. Después de la pericia, quedó claro que era un cuarto de estátera. Acuñado por los celtas hace unos 2200 años, es la moneda de oro más antigua jamás encontrada en Sajonia. El anverso estaba decorado con la cabeza de un animal parecido a un ciervo, ojos enormes, astas simplificadas, frente redondeada. En el reverso, un torques con extremos engrosados, una estrella y una esfera central. Estos motivos apuntan a Bohemia del Norte, es decir, la moneda llegó a la región mucho antes de que existiera cualquier tipo de autoridad celta aquí. Tales objetos se usaban como símbolo de estatus, amuleto o medio de ahorro en los círculos de la élite, y el simple hecho de que la moneda haya llegado tan lejos de los territorios celtas habla de los poderosos lazos comerciales que existían a través de Europa Central mucho antes de Roma. Y tiene un nombre casi de cuento de hadas. Las monedas de esta forma se llaman copas del arco iris. Según la leyenda, aparecieron donde el arco iris toca la tierra. Los agricultores las encontraban en los campos después de la lluvia, creyendo que el oro literalmente había caído del cielo. Zapatos para la victoria eterna. Los arqueólogos a menudo encuentran objetos que no fueron creados para la vida, sino para el triunfo en el otro mundo. En 1922, Howard Carter descubrió miles de artefactos en la tumba de Tutankamón, pero entre decenas de pares de zapatos, uno destacaba de manera especial. Es un par de sandalias de cuero, datadas en el año 1300 a.C. Su talla corresponde a la 44 actual, pero el valor no está en el tamaño, sino en lo que está representado en las plantillas. Toda la superficie de la suela bajo el pie del faraón está decorada con figuras de prisioneros atados. Son representantes de los 9 arcos, los enemigos tradicionales del antiguo Egipto. Las sandalias están hechas de madera, cubiertas con chapa, cuero y lámina de oro. En los dedos y el talón están representados arcos, símbolos de pueblos hostiles. El significado del artefacto era sumamente simple y cruel. Cada paso de Tutankamón en el más allá debía literalmente aplastar a sus enemigos contra el suelo. Incluso en la momia del faraón se encontraron cubiertas de oro en los dedos y sandalias de oro puro. Era un mundo donde el poder del gobernante se confirmaba no solo con ejércitos, sino también con una superioridad simbólica que debía durar para siempre. Alejandro III de Macedonia, conocido también como Alejandro Magno,
fue rey de Macedonia, un estado en el norte de la antigua Grecia. Nació en Pela, Grecia, en el año 356 antes de nuestra era. Hasta los 16 años, Alejandro fue educado por Aristóteles. A los 30 años, creó uno de los imperios más grandes de la antigüedad, que se extendía desde el mar Jónico hasta el Himalaya. En batalla, Alejandro era invencible y pasó a la historia como uno de los comandantes más exitosos. Alejandro subió al trono en el año 336 antes de nuestra era, sucediendo a su padre, Filipo II de Macedonia. Después de la muerte de Filipo, Alejandro heredó un reino fuerte y un ejército experimentado. Obtuvo el rango de general y utilizó su autoridad para llevar a cabo los planes de conquista de su padre. En el año 334 a.C. invadió Asia Menor, que en ese entonces estaba bajo control persa. Esta lucha duró 10 años. Los persas fueron derrotados en una serie de batallas decisivas, siendo las más conocidas la batalla de Isos y la batalla de Gaugamela. Posteriormente derrocó al rey persa Darío III y destruyó completamente el imperio persa. Desde entonces el imperio de Alejandro se extendió desde el mar Adriático hasta el río Indo. Con el deseo de llegar al fin del mundo y al gran mar, invadió la India en el año 326 a.C., pero se vio obligado a retirarse por la exigencia de sus tropas, que estaban cansadas de las interminables batallas y se negaron a seguir acompañando al rey. Alejandro murió en Babilonia en el año 323 a.C. sin haber realizado varios de sus planes. Por ejemplo, planeaba conquistar Arabia. Después de su muerte, una serie de guerras civiles destruyó el imperio que había creado, y sus partes pasaron a ser gobernadas por los diádocos, los comandantes y herederos sobrevivientes. Alejandro fundó alrededor de 20 ciudades que llevaron su nombre. La más famosa de ellas es Alejandría en Egipto. El asentamiento de colonos griegos y en consecuencia la difusión de la cultura griega hacia el este dio origen a una nueva civilización helenística, cuyos elementos también se reflejaron en las tradiciones de Bizancio. Alejandro se convirtió en una figura legendaria, comparable con el héroe clásico Aquiles, y ocupó un lugar destacado en la historia y la mitología de la cultura griega, así como en las culturas de otros países. Él se convirtió en el referente con el que los comandantes militares de todo el mundo se medían, y las academias militares aún enseñan tácticas usando su ejemplo. El mineral más antiguo de la Tierra. En 2001 se descubrió en Australia un cristal único de zircón, que ha sido reconocido como el mineral más antiguo de la Tierra. Su edad era impresionante, 4.4 mil millones de años, lo que lo convierte en testigo de las etapas más tempranas de la formación de nuestro planeta. Este diminuto cristal les da a los científicos la oportunidad de entender cómo la Tierra se enfrió y se formó en sus primeros miles de millones de años. Hoy en día, este raro artefacto se puede ver en el Museo Geológico de la Universidad de Wisconsin, en Madison, Estados Unidos. El zircón es interesante no solo por su antigüedad, sino también porque su resistencia a la destrucción permite conservar información sobre antiguos procesos que ocurrieron, lo que lo convierte en un verdadero guardián de la historia de nuestro planeta. América fue descubierta 7000 años antes. Los autores de un nuevo estudio de la Universidad de Bournemouth en el Reino Unido presentaron pruebas que indican que los primeros humanos poblaron América del Norte no hace 14.000, sino al menos hace 23.000 años. Esta fecha se determinó a partir del análisis de huellas humanas antiguas y plantas fosilizadas. Hasta hace poco se creía que esto ocurrió a través de un corredor que se formó por el derretimiento de los hielos hace 14.000 años. Los científicos afirman que a principios del siglo XXI surgieron hipótesis sobre una colonización más temprana del continente. El análisis de radiocarbono de las semillas encontradas junto a las huellas humanas fue criticado. Se afirmaba que las semillas podrían haber absorbido agua salada antigua, lo que distorsionaría los resultados de la datación. Para refutar esta teoría, los investigadores utilizaron citometría de flujo, un método que normalmente se usa para analizar células humanas. Este método permitió a los científicos aislar y estudiar partículas individuales de vegetación. El segundo método, la luminiscencia estimulada ópticamente, también confirmó la antigüedad de las huellas, basándose en la datación de granos de plantas antiguas. De este modo, los nuevos métodos de análisis confirmaron las conclusiones previas de los científicos, indicando que la historia de los primeros habitantes de América del Norte necesita ser reconsiderada. La Piedra del Trueno. En 1782 en San Petersburgo, se instaló el famoso monumento a Pedro el Grande, el jinete de bronce. Se ha escrito mucho sobre su creación, pero el pedestal de la estatua, conocido como la Piedra del Trueno, es en sí mismo un logro de ingeniería único. Este gigantesco monolito de granito fue encontrado cerca de San Petersburgo, en la aldea de Konayalakta. Originalmente medía 13 metros de largo, 8 metros de alto y 6 metros de ancho. Su peso alcanzaba las 2.000 toneladas. Transportar a un gigante así en el siglo XVIII, sin grúas ni excavadoras,
Era una tarea increíble. Se decidió transportarlo en invierno, utilizando el suelo congelado y el hielo. La piedra fue colocada sobre un trineo de madera, y debajo de este pusieron esferas de cobre que rodaban por canales especialmente preparados. Cientos de trabajadores, con la ayuda de cabrestantes y cuerdas, lo movieron hacia el Golfo de Finlandia. Solo esta etapa tomó 4 meses. Luego, el monolito fue cargado en una barcaza y llevado a San Petersburgo. Sin embargo, durante el transporte y el procesamiento posterior, se redujo significativamente en tamaño. De las 2.000 toneladas, solo quedaron 1.200. La Piedra del Trueno es el monolito más grande de la historia que se logró mover manualmente. Incluso los antiguos bloques de Baalbek permanecieron en su lugar, y este gigante de granito se convirtió en parte de uno de los monumentos más reconocibles de Rusia. Extrañas estatuas de Ain Ghazal. En las afueras de Omán, en la colina de Ain Ghazal, los arqueólogos encontraron algo que todavía genera controversia: estatuas de yeso de unos 9.000 años de antigüedad. Este es uno de los ejemplos más antiguos de esculturas humanas en la historia, pero parecen hechas no por personas del Neolítico, sino por un artista vanguardista. Las estatuas están hechas de caña, cubiertas de yeso y pintadas. Los ojos, hechos de betún, son grandes, oscuros y desproporcionados. Los rostros son planos y alargados. A veces, 2 cabezas están en un solo cuerpo. Hay figuras de hombres, mujeres e incluso niños, pero todos tienen la misma expresión: un rostro casi hipnótico. A los científicos les desconcierta que estas estatuas no fueron hechas para exhibirse. Fueron cuidadosamente enterradas, colocadas en fosas y cubiertas. Es decir, eran objetos rituales, pero no está claro de qué tipo exactamente. Existen teorías de que estas figuras representan antepasados, guardianes del hogar o incluso un intento de recrear a los fallecidos, cuyos cráneos reales eran enterrados por separado y cubiertos con yeso. Lo más extraño es la escala. Se han encontrado grupos enteros de una decena de figuras, como si hubieran sido creadas al mismo tiempo para un mismo ritual, y cada una de ellas es única. Hoy en día, estas estatuas son conocidas como los rostros más inquietantes del Neolítico. El antiguo amor por lo dulce. El amor por lo dulce surgió en las personas mucho antes de que cambiara su dieta. Y como descubrieron los científicos, nuestros antepasados estaban preparados para esto gracias al ADN antiguo. El gen AMI1, que es responsable de descomponer los carbohidratos complejos, apareció mucho antes de lo que se pensaba y, posiblemente, jugó un papel clave en el desarrollo de la civilización. El proceso de digestión comienza ya en la cavidad bucal, donde la saliva contiene amilasa, una enzima que convierte el almidón en carbohidratos simples. Antes se pensaba que esta enzima surgió con el inicio de la agricultura, cuando el pan y los alimentos ricos en almidón aparecieron en la dieta de las personas. Sin embargo, un estudio de la Universidad de Buffalo y el Laboratorio Jackson en Estados Unidos mostró que la saliva y la amilasa existían hace más de 800.000 años, mucho antes de la aparición de la agricultura. El estudio de genomas antiguos, incluyendo personas que vivieron hace 45.000 años en Siberia, reveló que ya tenían de 4 a 8 copias del gen AMI1. Esto indica que la mutación responsable de la síntesis de amilasa apareció como resultado de la selección natural. Además, este gen también estaba presente en los neandertales y los denisovanos, lo que confirma su origen antiguo. La comparación también mostró que en los europeos modernos, especialmente en los agricultores de los últimos 4.000 años, el número de copias de este gen aumentó, lo cual está relacionado con el cambio en la dieta. El barco oceánico Maori en Nueva Zelanda tuvo lugar uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de las últimas décadas. Padre e hijo, Bain y Ben Dix, encontraron los restos de una antigua canoa oceánica en la costa de la isla Chatham Recohu. Al principio, ni siquiera se dieron cuenta de lo que habían encontrado, pensando que era solo un tronco viejo. Sin embargo, después de las primeras excavaciones, quedó claro que se trataba de una enorme embarcación de madera que podría tener unos 500 años. Los arqueólogos ya han extraído de la tierra más de 400 fragmentos de la embarcación, hecha de árboles neozelandeses como pucatea, tótara y rimu. Los expertos creen que el hallazgo está relacionado con el pueblo Moriori, los habitantes originarios de la isla Chatham. Es posible que se trate del legendario Waka Ringihoa, mencionado en sus antiguos textos. La canoa encontrada se distingue no solo por su tamaño, sino también por su construcción única, que demuestra la gran habilidad de los navegantes Moriori. Los arqueólogos creen que el estudio del Waka ayudará a comprender mejor cómo se poblaron las islas de la región, por qué rutas viajaban los pueblos antiguos y hasta dónde se extendían las rutas marítimas de los maoríes y los Moriori. Tumba intacta con adornos. Durante las excavaciones en la parte norte de Budapest, los arqueólogos encontraron un sarcófago de piedra que parecía como si lo hubieran cerrado ayer, sin señales de robo ni intentos de reutilización, algo raro para el Imperio Romano del siglo IV, donde las tumbas a menudo eran abiertas y reutilizadas. Aquí,
La tapa estaba sellada tan firmemente que nadie dudaba que los arqueólogos se llevarían una sorpresa. Dentro del sarcófago yacía el esqueleto cuidadosamente colocado de una mujer joven. Junto a ella había vasijas de vidrio, delicadas figurillas de bronce, una horquilla de hueso, un colgante de ámbar y alrededor de 140 monedas. Incluso se conservaron restos de tela con hilo de oro. Es un caso rarísimo cuando la ropa antigua sobrevive al paso de los siglos. Los arqueólogos entendieron de inmediato que estaban ante la tumba de una persona importante. La joven pertenecía a una clase alta de la sociedad, posiblemente a la familia de un administrador de Aquincum, una ciudad romana en el Danubio. Aquí, en la antigüedad, se encontraban legiones, pasaban por allí rutas comerciales y la vida bullía en la frontera del imperio. El sarcófago fue hallado entre las ruinas de casas, cerca de un acueducto y varias otras tumbas, pero ninguna de ellas se compara en riqueza y conservación con esta tumba. Al limpiar el fondo del sarcófago, los especialistas encontraron una capa de lodo de 4 centímetros de grosor. Lo tamizan cuidadosamente porque en esos lugares a menudo quedan adornos diminutos, aretes, hebillas, agujas. Es posible que algunos de ellos aún estén ocultos ahí. Incluso después de 1700 años se puede ver que la joven fue enterrada con mucho cuidado. Estos hallazgos nos recuerdan que detrás de cada tumba antigua hay la vida real de alguien y las personas que amaban a esa persona. Esferas místicas rojas. En el sur de la provincia canadiense de Alberta, en la zona de Red Rock Coulee, hay decenas de esferas de piedra esparcidas por la estepa a gran distancia unas de otras. Parecen como si hubieran sido colocadas intencionalmente en el paisaje. El diámetro de algunas supera los 2,5 metros. Su peso se mide en toneladas y su forma es casi un círculo perfecto. La superficie está teñida de un color rojo-marrón intenso, que resalta especialmente sobre el fondo del suelo claro. Estas formaciones se crearon hace millones de años dentro de las rocas sedimentarias. En la masa de la arenisca alrededor del núcleo duro, gradualmente se fue formando un cemento de minerales disueltos en las aguas subterráneas. Con el tiempo, la roca blanda se fue desgastando por el viento y las precipitaciones, mientras que los núcleos densos salieron a la superficie. El hierro presente en los minerales se oxidó y le dio a las piedras su color característico. Dentro de las esferas a menudo se puede ver una estructura concéntrica, y a veces grietas que se extienden estrictamente en forma radial. Una de las esferas está partida casi perfectamente por la mitad, lo que permite observar su estructura en capas. Los geólogos utilizan estos objetos como un ejemplo visual de procesos que normalmente permanecen ocultos bajo tierra. El lugar sigue siendo de difícil acceso, no hay infraestructura turística ni caminos alrededor. Esto mantiene la sensación de aislamiento y aumenta el efecto visual. Las piedras yacen inmóviles sin formar líneas ni círculos, cada una en su lugar, como si fueran fragmentos congelados de un proceso que terminó hace mucho tiempo. Estas esferas no están relacionadas con la actividad humana, pero a menudo se convierten en el centro de discusión precisamente por su forma. Muestran qué estructuras tan complejas y precisas puede crear la geología sin la intervención de la mente humana. Cabeza de Medusa. En la villa del emperador Adriano en Tívoli, los arqueólogos encontraron una cabeza de Medusa gorgona hecha de bronce. Esa misma figura mítica que, según la leyenda, podía convertir en piedra con solo una mirada. Pero en realidad se usaba de otra manera. En la cultura romana, la imagen de Medusa servía como un símbolo de protección. Su rostro se colocaba en los escudos, en las paredes de las casas, en las sombreras e incluso en los pisos, para ahuyentar el mal. La cabeza encontrada en Tívoli data aproximadamente del año 120 de nuestra era. Está hecha de bronce, con mechones de serpientes detallados y una expresión tranquila, casi humana. No es un monstruo aterrador, sino más bien una imagen idealizada. Los romanos a menudo suavizaban los rasgos de las criaturas míticas, convirtiéndolas en un elemento decorativo. La villa de Adriano era un complejo enorme con piscinas, salones, jardines y copias de figuras de ancianos griegos. El emperador reunía todo lo que veía en sus viajes: arquitectura, escultura y elementos decorativos. La cabeza de Medusa probablemente adornaba uno de los salones o la fachada, encajando en el programa general de la villa, donde los mitos griegos se combinaban con el gusto romano. La clave para los archivos de la humanidad. Estamos acostumbrados a pensar que la historia comenzó con la aparición de la escritura en Mesopotamia hace unos 5000 años, pero los nuevos hallazgos demuestran lo contrario. La humanidad intentó transmitir información mucho antes. Investigadores de Alemania analizaron cientos de artefactos de la cultura auriñaciense y descubrieron un sistema de símbolos de 40.000 años de antigüedad. No son solo dibujos de animales, sino secuencias estructuradas de puntos, cruces y signos en forma de V, tallados en huesos de mamut y flautas. Los algoritmos informáticos demostraron que estos signos no son aleatorios. La densidad de información de estos patrones es un 15% mayor que la de la decoración común. Este sistema se mantuvo estable durante 10.000 años. El conocimiento se transmitía de generación en generación mucho antes de que las personas construyeran las primeras ciudades.
ciudades. En esencia, fue la primera red social de la historia que permitió a las personas intercambiar información durante la era glacial. Y aunque esta tradición desapareció, sentó las bases para todo lo que llamamos civilización. La importancia de los lazos entre los pueblos antiguos también se evidencia en un hallazgo del sureste de Polonia. En 2011, durante la construcción de una autopista cerca de Yaroslav, los arqueólogos encontraron un pequeño objeto de arcilla llamado pentadera. Es un sello de 2500 años de antigüedad que se utilizaba para imprimir patrones en tela o cuero. Lo más extraño es que estos objetos son característicos de la gran llanura húngara y no del territorio de Polonia. La pentadera de Nienawica tiene forma de pirámide con un mango roto y un patrón geométrico complejo en la base. Los científicos descubrieron que se utilizaba en la técnica de teñido por reserva. Se aplicaba cera o resina a la tela usando un sello, y luego se sumergía en tinte. Esto es una prueba directa de que la Edad de Hierro no fue una época de tribus aisladas. El sureste de Polonia formaba parte de una red comercial gigante, por la que no solo se movían mercancías, sino también técnicas de diseño a lo largo de miles de kilómetros. Pero ¿cómo sabemos las fechas exactas de todos estos eventos? La respuesta se encontró el 27 de febrero de 1940 en el laboratorio de la Universidad de California. Los químicos Martin Kamen y Samuel Rubin realizaron un experimento en el ciclotrón, uno de los primeros aceleradores de partículas. Bombardearon grafito con núcleos de deuterio y descubrieron el esquivo isótopo carbono 14. Los científicos de esa época pensaban que existía solo una fracción de segundo, pero resultó que su periodo de semidesintegración es de 5730 años. Este descubrimiento se convirtió en una máquina del tiempo para la arqueología. En 1949, Willard Levy demostró que, al medir la radiación residual en restos orgánicos, se puede determinar con precisión de hasta una década cuándo vivió una persona o creció un árbol. Por este trabajo recibió el premio Nobel, y los historiadores obtuvieron una herramienta a la que es imposible engañar. El carbono 14 nos permite ver el pasado hasta 50.000 años atrás, convirtiendo cada esqueleto encontrado o trozo de tela en una referencia cronológica precisa. Los secretos bajo nuestros pies nunca se acaban. Mientras veías este video, en algún lugar del desierto o bajo el piso de un edificio antiguo, los arqueólogos ya están desenterrando otro objeto que mañana podría convertirse en una sensación mundial. La verdadera historia siempre resulta más interesante que cualquier invención. Escriban cuál hallazgo les pareció el más loco y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por vernos. Hasta luego a todos.